El estrecho que puede paralizar al mundo. Lo que estás a punto de escuchar podría afectar el precio que pagas en el supermercado esta semana, el combustible de tu auto, el vuelo que tienes planeado, la ropa que compraste online, todo. Hay un lugar en el mapa, apenas 33 kilómetros de agua, que hoy mismo tiene a los mercados financieros globales conteniendo la respiración. 33 kilómetros. Eso es lo que separa al mundo de una crisis energética sin precedentes, y si algo pasa ahí, si algo sale mal, lo vas a sentir. No en las noticias. No en un análisis de economistas. Lo vas a sentir en tu billetera. Esta semana, bienvenido. Hoy hablamos del estrecho de Hormuz, la garganta del mundo, y de por qué Estados Unidos e Irán están más cerca de un conflicto real del que los medios te están contando. Quédate hasta el final porque al terminar este vídeo vas a entender algo que la mayoría de la gente no sabe, cómo una crisis a miles de kilómetros de distancia puede llegar directamente a tu mesa. Empecemos por el mapa. El estrecho de Hormuz es una franja de agua ubicada entre Irán al norte y Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur. Es el único canal marítimo de salida del Golfo Pérsico hacia el Océano Índico. ¿Y por qué eso importa? Porque por ahí pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Repito eso para que aterrice bien, 1 de cada 5 barriles de petróleo que mueven la economía global pasa por ese punto. Hablamos de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, todos ellos dependen de esa ruta para exportar su energía. Sin el estrecho de Hormuz, esos países básicamente no pueden vender su petróleo. Y ahora mismo, ese estrecho está en el centro de una de las tensiones geopolíticas más peligrosas del planeta. El conflicto entre Estados Unidos e Irán no es nuevo. Pero lo que está pasando en este momento, en estos días, en estas semanas, tiene una intensidad que no hemos visto en años. ¿Qué pasó exactamente? La escalada comenzó a acelerarse por varios frentes simultáneos. Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región, enviando portaaviones, destructores y aviones de combate al Golfo Pérsico. La justificación oficial: proteger la libre navegación y disuadir cualquier provocación iraní. Irán, por su parte, respondió con ejercicios militares propios, declaraciones de alto nivel amenazando con consecuencias devastadoras si sus intereses son atacados, y, esto es clave, movimientos de su Guardia Revolucionaria cerca del estrecho. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, los famosos IRGC, no es un ejército convencional. Es un cuerpo de élite que responde directamente al líder supremo Ali Jamenei. Y en el pasado, ya han demostrado que no tienen miedo de actuar en el estrecho. En 2019, capturaron un buque petrolero británico. En 2021, atacaron con drones un barco vinculado a intereses israelíes. En múltiples ocasiones han interceptado embarcaciones en aguas internacionales. No estamos hablando de retórica. Estamos hablando de un patrón de comportamiento real. Y hoy, con la presión diplomática aumentando, con las sanciones económicas aplastando la economía iraní y con el régimen sintiéndose acorralado, el riesgo de que cometan un movimiento desesperado es más alto que en mucho tiempo. Ahora bien, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué Irán querría bloquear el estrecho? ¿No se dañan a sí mismos también? Buena pregunta. Y la respuesta revela mucho sobre cómo piensa el régimen iraní. Primero, hay que entender que Irán también exporta petróleo por el estrecho. Bloquearlo totalmente les haría daño. Entonces, un bloqueo completo no es la amenaza principal. La amenaza real es otra: interferencia selectiva. Acoso a buques. Capturas. Minas. Ataques con drones o misiles a infraestructura petrolera cercana. Eso no bloquea el estrecho completamente, pero crea algo igualmente poderoso: incertidumbre. Y en los mercados financieros, la incertidumbre es gasolina pura para los precios del petróleo. ¿Por qué haría Irán algo así? Porque es su única carta de presión real. Miremos la situación desde Teherán. Las sanciones estadounidenses han destruido su economía. La inflación en Irán es brutal. Su moneda, el rial, ha perdido una cantidad absurda de su valor en la última década. La gente está en las calles. El descontento interno es enorme. El régimen necesita demostrar poder. Necesita decirle a su propio pueblo y al mundo: existimos. Somos una potencia. Nadie nos puede ignorar.
Y la única palanca que tienen para sacudir al mundo entero es esa franja de 33 kilómetros de agua. Cuando Irán amenaza el estrecho, no está amenazando solo a Estados Unidos. Está amenazando a China, que compra enormes cantidades de petróleo del Golfo. Está amenazando a Japón, a Corea del Sur, a la India, a Europa. Está diciéndole al mundo entero, si me atacan, todos sienten el dolor. Es una estrategia de destrucción mutua asegurada aplicada al petróleo. No a bombas nucleares, al petróleo, y funciona. O al menos, hasta ahora ha funcionado como disuasión. El problema es, ¿hasta cuándo? Cuando un régimen está lo suficientemente presionado, lo suficientemente desesperado, la racionalidad normal empieza a romperse. Y ese es exactamente el escenario que los analistas de seguridad más temen hoy. Pero no hace falta esperar a que ocurra nada dramático. Los mercados ya están reaccionando y esto es crucial entenderlo. Los mercados del petróleo no esperan a que pase algo. Los mercados anticipan. Los mercados compran y venden basados en probabilidades futuras, en riesgos percibidos, en miedo. Desde que la tensión entre Estados Unidos e Irán comenzó a escalar nuevamente, el precio del barril de Brent, que es la referencia global del petróleo, ha experimentado subidas significativas. Los traders están construyendo lo que en finanzas se llama una prima de riesgo geopolítico dentro del precio. ¿Qué significa eso en español simple? Significa que parte del precio que pagas en la gasolina hoy ya incluye el miedo a que algo pase en el estrecho de Hormuz. Y eso es solo el principio. Hay otro elemento que mucha gente no conoce, los seguros marítimos. Cuando un barco petrolero quiere navegar por aguas consideradas de alto riesgo, las aseguradoras cobran más. Mucho más. En algunos casos, las primas de seguro en la región del Golfo se han multiplicado varias veces en pocas semanas. ¿Y quién paga eso al final? Las empresas petroleras. ¿Y quién paga a las empresas? Los consumidores. Además, algunos capitanes de barco y compañías navieras están empezando a evitar ciertas rutas o a exigir escoltas militares. Eso ralentiza el transporte. Eso añade costos. Eso reduce la eficiencia de toda la cadena. Estamos viendo, en tiempo real, cómo el miedo geopolítico se convierte en inflación de bolsillo. Y si hablamos de un evento real, un ataque, una captura, un incidente naval, el impacto sería exponencialmente mayor. Algunos analistas estiman que un cierre parcial o prolongado del estrecho de Hormuz podría disparar el precio del barril de petróleo a niveles que no hemos visto desde las peores crisis energéticas de la historia. Hay quienes hablan de precios que podrían superar con creces los máximos históricos que ya conocemos. Bien. Pero seamos concretos. Porque quizás estás pensando, yo no tengo carro. Yo no compro petróleo. Esto no me afecta. Error. Error monumental. El petróleo no es solo la gasolina de tu auto. El petróleo es la columna vertebral de la economía moderna. Está en absolutamente todo. Vamos punto por punto. Combustible y transporte. Lo más obvio. Si el petróleo sube, la gasolina sube. Si usas carro, motocicleta, si tomas un taxi o un Uber, pagas más. Si tu país subsidia la gasolina, el subsidio se vuelve insostenible y eventualmente lo recortan. Lo hemos visto en decenas de países. En todos los casos, el ciudadano termina pagando. Transporte de mercancías. Todo lo que compras llegó hasta ti en un camión, un barco o un avión. Todos esos medios usan combustible. Cuando el combustible sube, el costo de envío sube. Ese costo se transfiere al precio final del producto. Tú lo pagas. ¿Crees que el precio del arroz, del azúcar, del aceite de cocina, de los electrodomésticos, de la ropa, que crees que eso llega a la tienda gratis? No. Llegó en un camión. Ese camión usa diésel. El diésel viene del petróleo. Alimentos. Esto es quizás lo más crítico, especialmente para América Latina y para los países más vulnerables. La producción agrícola moderna depende del petróleo, los tractores, la maquinaria agrícola, los pesticidas y fertilizantes derivados del petróleo, el transporte de los alimentos desde el campo hasta tu mesa. Cuando el petróleo sube, la comida sube. No es una teoría. Es una correlación que podemos medir con datos históricos perfectamente claros.
En 2008, cuando el petróleo tocó sus máximos históricos, se desató una crisis alimentaria global que llevó a protestas y disturbios en docenas de países. Eso no fue casualidad. Aviación. El queroseno de aviación es un derivado del petróleo. Cuando el crudo sube, los vuelos se encarecen. Las aerolíneas cobran más. Planear un viaje se vuelve más costoso. El turismo se contrae. Inflación general. Si el petróleo es un ingrediente en la producción o transporte de casi todo, entonces cuando el petróleo sube, todo sube. Es así de simple. Los bancos centrales lo saben. Los economistas lo saben. Y lo hemos vivido. En 2022, después de la invasión rusa a Ucrania, el petróleo se disparó y la inflación global alcanzó niveles que no se veían desde los años 80. Ahora imagina ese escenario pero originado en el Estrecho de Hormuz, la ruta más concentrada de petróleo en el mundo, mucho más que lo que Rusia exportaba a Europa. El impacto potencial sería de otra escala completamente. No estoy inventando esto. No estoy siendo alarmista por el algoritmo. Los organismos internacionales, los analistas de energía y los estrategas militares llevan meses emitiendo advertencias. La Agencia Internacional de Energía ha señalado repetidamente que las tensiones en el Golfo Pérsico representan uno de los principales riesgos para la estabilidad del mercado energético global. Goldman Sachs, JP Morgan, y otros grandes bancos de inversión tienen equipos enteros dedicados a monitorear el riesgo geopolítico en la región y su impacto en los precios del petróleo. Sus modelos de riesgo han estado muy activos últimamente. Los analistas de seguridad que trabajan para gobiernos y organismos de inteligencia hablan de un escenario de riesgo de accidente, donde no necesariamente hay una intención de guerra, pero una provocación mal calculada, un malentendido en el mar, un disparo que no debía ocurrir, puede desencadenar una escalada que ninguno de los actores quiso iniciar pero que ya no puede detener. Eso es lo más aterrador. No la guerra planeada. El accidente. Un buque de guerra estadounidense y una lancha de la Guardia Revolucionaria demasiado cerca. Un dron iraní demasiado cerca de un portaaviones. Una mina que nadie sabía que estaba ahí. El escenario del accidente es estadísticamente más probable que la guerra declarada. Y sus consecuencias pueden ser igual de devastadoras para los mercados. Hay también otro elemento que pocos mencionan, el efecto psicológico sobre los productores. Arabia Saudita, los Emiratos, Kuwait, esos países están mirando lo que pasa y tomando decisiones. Si perciben que el riesgo en el estrecho es real, pueden empezar a reducir producción, a diversificar rutas alternativas, que existen pero son mucho más lentas y costosas, o a elevar precios preventivamente. Todo eso, antes de que ocurra un solo incidente, ya tiene impacto en los mercados. El miedo, en economía, tiene precio. Y ese precio ya lo estamos pagando. Ahora bien, seamos honestos. El mundo no es ingenuo. Los países que dependen del petróleo del Golfo saben del riesgo del Estrecho de Hormuz. Y a lo largo de los años han trabajado en alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Arabia Saudita tiene un oleoducto que atraviesa el país de este a oeste y desemboca en el Mar Rojo, el oleoducto Petroline, también conocido como East-West Pipeline. Tiene capacidad para transportar varios millones de barriles diarios. Si el estrecho se cierra, Arabia Saudita podría desviar parte de su producción por ahí. Los Emiratos Árabes Unidos también construyeron un oleoducto, el Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, que conecta sus campos petroleros con el puerto de Fujairah en el Océano Índico, evitando el estrecho de Hormuz. Bien. Entonces hay alternativas. ¿Por qué sigue siendo un problema? Porque esas alternativas no tienen capacidad suficiente para reemplazar todo el volumen que pasa por el estrecho. El estrecho de Hormuz maneja aproximadamente 20 millones de barriles por día. Los oleoductos alternativos juntos pueden manejar quizás 5 o 6 millones en condiciones óptimas. Eso deja un déficit enorme. Además, ampliar esa capacidad toma tiempo, años, no días o semanas. Y construir infraestructura nueva en plena crisis es prácticamente imposible. Hay también la opción de usar las reservas estratégicas. Estados Unidos, Japón, Europa y otros países mantienen reservas de petróleo para emergencias.
La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos es la más grande del mundo. Pero esas reservas tienen límites. Están diseñadas para emergencias de corto plazo, no para sostener la economía global durante meses. Si la crisis se prolonga, las reservas se agotan y el problema regresa, amplificado. En resumen, las alternativas existen, pero no son suficientes para una crisis prolongada. Son amortiguadores, no soluciones. Hay otro actor en esta historia que mucha gente olvida mencionar: China. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Una parte muy significativa de ese petróleo viene del Golfo Pérsico y pasa por el Estrecho de Hormuz. Eso significa que China tiene un interés enorme en que el estrecho permanezca abierto. Y aquí viene la paradoja interesante: China tiene buenas relaciones con Irán. Es uno de sus principales socios comerciales. Le compra petróleo a pesar de las sanciones estadounidenses. Le ha suministrado tecnología. Ha sido un escudo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero al mismo tiempo, si Irán cerrara el estrecho, China sufriría enormemente. ¿Cómo resuelve China esa contradicción? En privado, China ha estado enviando mensajes a Teherán: no escales demasiado. No nos pongas en una posición imposible. Hay analistas que creen que la contención de Irán depende en parte de cuánto pueda influir China sobre el régimen. Si Pekín decide que tiene más que ganar manteniendo los canales abiertos que apoyando una aventura iraní, puede ejercer presión real. ¿Lo hará? Esa es la pregunta de $1 billón, literalmente. Luego está Rusia. Rusia es un exportador de petróleo. Si el estrecho se cierra y los precios del crudo suben masivamente, Rusia se beneficia. Eso crea un incentivo perverso: a Rusia le interesa la inestabilidad en el Golfo, no la calma. En los corredores diplomáticos, hay quienes señalan que Rusia e Irán han coordinado más de lo que admiten públicamente en múltiples frentes. Si eso es cierto en relación al estrecho, la situación se vuelve aún más compleja. Y luego están los países del Golfo: Arabia Saudita, los Emiratos, Kuwait. Ellos también son parte de esta ecuación. Su riqueza, su estabilidad y su futuro dependen del estrecho. Cualquier conflicto los afecta directamente. Por eso han invertido enormes sumas en sistemas de defensa, en acuerdos de seguridad con Estados Unidos, en diplomacia paralela con Irán. Es un tablero de ajedrez con demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo. Y cuando hay demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo, los accidentes ocurren. Porque no es la primera vez que el estrecho de Hormuz está en el centro de una crisis global. En los años 80, durante la guerra Irán-Irak, ocurrió lo que se conoce como la Guerra de los Tankers, la Guerra de los Petroleros. Ambos países comenzaron a atacar barcos petroleros del otro y de países neutrales para dañar la economía del enemigo. Irán atacó barcos kuwaitíes. Estados Unidos intervino, reflagging, cambiando la bandera, barcos kuwaitíes a bandera estadounidense para darles protección militar. Hubo enfrentamientos navales directos entre la Marina de Estados Unidos y la Marina iraní. En un incidente tristemente famoso, el USS Vincennes, un crucero de la Marina estadounidense, derribó por error un avión civil iraní, el vuelo IR-655, matando a 290 personas. Eso es lo que puede pasar cuando militares de múltiples países operan en espacios reducidos, bajo tensión extrema, con reglas de enfrentamiento ambiguas. Décadas después, los riesgos son similares. Las tecnologías son diferentes: drones, misiles hipersónicos, guerra electrónica, pero la geografía sigue siendo la misma. El estrecho sigue siendo estrecho. En 2019, una serie de ataques a buques petroleros en el Golfo de Omán, atribuidos por Washington a Irán, aunque Teherán lo negó, hizo que los mercados respondieran con nerviosismo inmediato. Los precios del petróleo subieron de golpe en cuestión de horas. Un ataque. Unas horas. Los mercados ya movidos. Ahora proyecta eso a una crisis sostenida. A semanas de incidentes. A una escalada real. El impacto no sería una sacudida de horas. Sería una ola sostenida. Hablemos del escenario que nadie quiere mencionar pero que los analistas calculan en privado. Escenario: Irán bloquea o ataca infraestructura crítica en el estrecho. Estados Unidos responde militarmente. El conflicto escala.
¿Qué pasa con el petróleo? Los modelos más pesimistas hablan de disrupciones que podrían remover del mercado global entre 15 y 20 millones de barriles diarios, o más, de golpe. Para contextualizar, la demanda global de petróleo es de alrededor de 100 millones de barriles por día. Perder el 15 a 20% de la oferta en cuestión de días provocaría un pánico de mercado sin precedente en la era moderna. Los precios podrían escalar a niveles históricos en cuestión de horas. No días. Horas. Eso no es fantasía apocalíptica. Es matemática básica de oferta y demanda aplicada a un commodity sin el cual la economía moderna no funciona. Las consecuencias en cascada serían: inflación inmediata en todos los países importadores de petróleo. Recesión en múltiples economías simultáneamente. Crisis de deuda en países emergentes que ya operan al límite. Presión sobre los sistemas de salud, transporte, logística. Posibles racionamientos de combustible. Inestabilidad política en países vulnerables. No es exageración. Es el playbook de cada crisis energética de la historia, amplificado. Y el impacto no sería igual para todos. Los países más pobres, que tienen menos reservas, menos capacidad de absorber el shock, son siempre los que más sufren. América Latina, África subsahariana, el sur de Asia, regiones enteras podrían ver sus economías entrar en crisis en semanas. Bien. Has llegado hasta aquí. Y quizás ahora tienes una mezcla de preocupación y frustración. Porque todo esto se siente grande, global, fuera de tu control. Pero hay cosas que puedes hacer. Pequeñas decisiones que te dan agencia cuando el mundo exterior parece caótico. Entiende cómo está expuesto tu dinero. Si tienes ahorros, inversiones, un fondo de pensión, habla con tu asesor o investiga cómo esos activos reaccionan ante shocks del petróleo. Los mercados accionarios en países emergentes son especialmente vulnerables. Diversificar tiene sentido. Presta atención a los precios. No como paranoico, sino como persona informada. Si ves que el combustible empieza a subir, que los alimentos se encarecen, entiende que no es magia, es geopolítica. Y esa comprensión te permite tomar mejores decisiones: cuándo comprar, cuándo esperar, cuándo ajustar tu presupuesto. Reduce tu exposición al petróleo donde puedas. Esto no significa volverse hippie de golpe. Significa decisiones pequeñas: usar el transporte público cuando sea posible, reducir viajes innecesarios en auto, pensar en el consumo energético de tu hogar. No por ecología, aunque eso también, sino por simple resiliencia económica personal. Sigue informándote. Y esto es clave, sigue fuentes serias. Los mercados del petróleo, la geopolítica del Golfo, las decisiones de la OPEP, todo eso tiene canales de información confiables. No te quedes solo con los titulares de pánico o con los que dicen que todo está bien. La realidad siempre está en algún punto incómodo en el medio. Y suscríbete a canales como este. Porque la información, en tiempos de incertidumbre, es la mejor inversión que puedes hacer. No todo son malas noticias. Seamos justos. La diplomacia también está en movimiento. Aunque los medios se centran en la escalada militar, en paralelo hay conversaciones. Mediadores de Qatar, de Omán, países que históricamente han servido de canal entre Washington y Teherán, están activos. Europa, que también sufre con los precios del petróleo, tiene interés en bajar la temperatura. China, como dijimos, prefiere un estrecho abierto. Incluso algunos actores dentro del propio régimen iraní son conscientes de que una guerra con Estados Unidos sería devastadora para ellos. Hay una lógica de contención que históricamente ha funcionado. Los actores racionales generalmente encuentran una salida antes de que el precipicio se vuelva inevitable. El problema, y esto es honesto, es que no siempre los actores son racionales. O no siempre tienen control total sobre todos sus agentes. Un comandante de campo que toma una decisión unilateral. Un misil que se dispara por error. Un malentendido en el espacio electromagnético. La historia está llena de guerras que nadie quería y que comenzaron de todas formas. Así que la diplomacia es real y es importante. Pero no es garantía. Lo que sí es garantía, si la historia sirve de guía, es que la volatilidad en los mercados del petróleo continuará mientras esta tensión no se resuelva.
Y esa volatilidad tiene nombre cuando llega a tu bolsillo, se llama inflación. El estrecho de Hormuz es 33 kilómetros de agua. Pero esos 33 kilómetros conectan la producción de energía de algunos de los países más ricos del mundo con el consumo de una economía global que no puede funcionar sin petróleo. Lo que pase ahí, en ese estrecho canal, entre esas costas áridas, lo vas a sentir tú. En el precio del gas. En el precio de la comida. En el costo de cada cosa que compras y que alguien tuvo que mover en un camión para que llegara hasta ti. No te estoy pidiendo que entres en pánico. Te estoy pidiendo que entiendas. Porque el mundo le pertenece a la gente que entiende cómo funciona. Los que no entienden son los que siempre quedan sorprendidos, siempre pagando las consecuencias de decisiones que otros tomaron en salas de crisis a miles de kilómetros de distancia. Tú ya sabes más que la mayoría. Si este vídeo te abrió los ojos, compártelo. Con alguien que lo necesite. Con alguien que todavía cree que la geopolítica no tiene nada que ver con su vida cotidiana. Y si quieres seguir entendiendo el mundo, como la economía global, los conflictos internacionales y las grandes decisiones de poder afectan tu día a día, suscríbete. Activa la campanita. Porque seguimos publicando. El mundo no se detiene. Y nosotros tampoco. Hasta la próxima.